con profesionales con tanta experiencia y formación sobre todo. Y bueno, tampoco quiero hablar mucho, pero como habéis visto el título de esta mesa, que es Ampliando nuevos horizontes y asumiendo nuevos retos, pues a mí enseguida me viene a la cabeza una frase de Galeano que dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos y el horizonte se va 10 pasos más para allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso sirve, para caminar. Así que bueno, como en las mesas de ayer profundizamos en temas muy interesantes y al final de la mesa 2, creo que fue Sergi que comentaba, bueno, varios, ¿no? Hablábamos sobre que hay tantas realidades y contextos como profesionales y como zonas, ¿no? Y realidades, por tanto es muy difícil generalizar, pero todos compartimos y todas un horizonte común. Así que bueno, hoy os voy a presentar a las ponentes y el ponente de esta mesa que nos van a acompañar, ¿no? Por este camino y vamos a poder reflexionar pues que existen muchas realidades diferentes y que vamos avanzando mucho en algunos y en otros pues aún nos queda, pero al final es necesario ver y tomar conciencia que nos podemos inspirar de otros profesionales, poder aprender de lo que otros tienen más avanzado y de errores que han podido suceder y también pues coger muchas ganas para seguir con nuevos proyectos. Así que bueno, sin más dilación empezamos presentándoos a Victoria Caballero, que nos hablará de la puesta en marcha de una nueva unidad de cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, Victoria es pediatra y como ella se autodenomina, ¿no? Enamorada de la medicina general, que a mí me encantó leerlo, y de la asistencia integral. Entonces tiene experiencia asistencial de muchos años en Teruel y actualmente trabaja en Zaragoza. Además tiene máster en cuidados paliativos pediátricos de la UNIR y es doctora en medicina. Además, aunque ella dice que odia la gestión, nos va a explicar muy bien y nos va a presentar pues esta importancia de cómo conocer la gestión también nos ayuda a llevar a cabo todo lo que necesitamos a nivel clínico. Así que bueno, adelante Victoria. Muchas gracias, Inés. Voy a compartir la pantalla. A ver si me carga el PowerPoint. Así, espero que se vea bien y que se oiga. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a los organizadores por contar con nosotras para poder contar nuestra experiencia y desear que os pueda resultar útil a todos los que estáis en el camino, ¿no? Desde mi punto de vista, en Aragón, Sergio del Molino, que es un escritor que pues, es bastante conocido, tuvo mucho que ver con que finalmente se decidiese desarrollar la estrategia de cuidados paliativos pediátricos, ya que en el año 2012 pierde a su hijo víctima de una leucemia mieloide aguda y cuando decide pasar el último mes de vida del niño en casa y fallecimiento domiciliario, pues le avisan de que este servicio no existe, ¿no? Entonces después demandan esta asistencia en diferentes medios y por ejemplo en el documental que os pongo abajo pues dice frases tan impresionantes, ¿no? Como fue una barbaridad que el sistema nos abandonara, si hablamos de compasión y humanidad no se puede obligar a los niños a morir en la habitación de un hospital o mi hijo mereció tener una muerte mejor. Eso añadido a la publicación que hubo en el Ministerio en el 2014 y a la sensibilidad de los miembros de la Consejería en el año 2016, ¿no? Pues por fin se pone en marcha la estrategia de cuidados paliativos pediátricos en Aragón. Inicialmente formaron como un comité de expertos con pediatras y enfermeras de diferentes ámbitos, pero sobre todo asesorados por el doctor Ricardo Martino de la unidad de Niño Jesús de Madrid, ¿no? En octubre del 2016 se hace un curso que impartieron estos profesionales de 20 horas, o sea, de estos profesionales me refiero a la unidad del Niño Jesús, en el cual se seleccionaron tanto pediatras como enfermeras de todo el territorio aragonés que tenían mayor sensibilidad por los cuidados paliativos con el objetivo de formarlos y también para seleccionar como un equipo de personas que pudiese darlos en todo el territorio. Ahí me ofrecieron formar parte pues, desde las oficinas y luego de la unidad, entonces me comprometo en noviembre y empecé a cursar el máster de la UNIR, estuve trabajando en mi hospital hasta marzo, pero luego marzo y abril ya la pasé en el Niño Jesús y en mayo me incorporé a
oficinas de la Consejería. Para que os hagáis una idea de cómo es Aragón, pues Aragón es una comunidad autónoma de mucha extensión, ¿vale? Que es como 6 veces la comunidad autónoma de Madrid, con la población muy centralizada en los municipios urbanos, principalmente en Zaragoza capital y alrededores, pero que tiene aproximadamente un 90% de municipios rurales, lo que hace que haya muchos pueblos que pueden estar en cualquier zona de la comunidad, que pueden tener algún paciente subsidiario de cuidados paliativos pediátricos y a lo mejor tener 100 o 200 habitantes, ¿no? Está dividida en 7 sectores sanitarios, 3 pertenecen a Zaragoza y en todos ellos hay un hospital de referencia pediátrica. El único que tiene un nivel asistencial 3 es el Hospital Infantil Miguel Servet. Entonces estimamos la población diana, que nada tiene que ver con los cálculos e inferencias que nos mostraba ayer Lucía, ¿no? Pero consideramos que había algún nivel, que podrían precisar algún nivel de cuidados paliativos pediátricos entre 240 y 300 y mayor complejidad entre 90 y 120. 25% corresponderían a niños que vivirían en sectores que denominamos periféricos y 75% a Zaragoza capital y alrededores. Y tratando de cumplir los criterios de asistencia integral y organizativos que nos proponían esta guía en el Ministerio, ¿no? Pues decidimos que teníamos que formar una red de profesionales en la cual habría una unidad central que estaría ubicada en el Hospital Miguel Servet, que daría asistencia directa a los sectores de Zaragoza, con 2 pediatras y 2 enfermeras con formación avanzada en paliativos. El equipo psicosocial lo proveería la Caixa, con farmacéutica clínica también para asesorarnos y dispersar fármacos, y guardias telefónicas 24/7, siendo consultores y gestores de casos del resto de sectores, y con un programa docente en el cual se fuese difundiendo la formación paliativa cada vez a más profesionales. Habría una red periférica en el cual habría un pediatra coordinador con nombramiento oficial y que al menos tuviese una formación intermedia, que sería el que se encargaría de garantizar los recursos necesarios para que los niños de su sector tuviesen asistencia domiciliaria. Abrirían el plan de cuidados, que os explicaré después, y tendrían comunicación directa y continuada con la unidad central. Para eso llevamos a cabo un montón de reuniones. Para la coordinación asistencial, pues nos reunimos con los equipos de soporte de domiciliario de adultos, sobre todo para ver qué cobertura nos podían dar en los sectores periféricos. El servicio del 061 nos reunimos con su directora y llegamos a unos acuerdos que luego os enseñaré el plan que trazamos y que de momento nos funciona. Los coordinadores de los sectores sanitarios y luego el soporte psicosocial. Es verdad que lo provee la Caixa, pero es a través del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, porque ya tenían convenio con ellos, ¿no? Esto hace que tengamos intermediarios y ya os digo pues que ha hecho que no funcione todo lo bien que debería ser. También con respecto a farmacia de otros servicios, pues bueno, con la farmacia del Hospital Miguel Servet, la verdad que ningún problema. Tenemos la farmacéutica clínica que nos ayuda y si no está cualquiera de sus compañeros. Sí que tratamos de encontrar circuitos de distribución de fármacos, nutriciones y demás para todos los pacientes, independientemente de dónde viviesen, a través de los farmacéuticos de atención primaria, pero es cierto que esto no ha cuajado mucho y cuando se necesitan fórmulas magistrales o distribuir algún fármaco, siempre nos apoyamos en las farmacias hospitalarias del resto de sectores. También nacimos con autorización para firmar los visados de nutrición especial, que yo os lo recomiendo porque cuando un niño tiene una enfermedad muy avanzada, pues de repente le prescribo un espesante o un suplemento alimenticio y no tengo que estar dependiendo del servicio de gastro, ¿no? Y también autónomos en la prescripción de terapias respiratorias. En un territorio tan grande nos hace falta una herramienta de comunicación potente, ¿no? Y ahí es verdad que se volcaron muchos recursos y nosotros tenemos un programa propio en historia clínica electrónica que podría hablar horas porque es muy completo, pero me voy a centrar en el plan de intervención, que es visible para todos los profesionales independientemente de donde trabajen en Aragón, ¿vale? Pero editado solamente por los pediatras que se nombraron coordinadores y por pediatras y enfermeras de la unidad central. Aquí esquemáticamente el plan de paliativos se rellena muy fácil porque es todo un despliegue de pestañas, ¿vale? Y en la primera pestaña tenemos la red asistencial en paliativos, si han pasado el punto de inflexión o no, alergias, antecedentes, el grupo ACT al que pertenecen, el diagnóstico ya codificado con CIE-10, qué problemas hay, si esto se ha solucionado, pues la fecha de la solución y qué medidas se pusieron, los dispositivos domiciliarios que tiene, esto se puede imprimir en PDF y se deja en el domicilio, ¿vale? Y luego tenemos una parte muy importante que es el plan de actuación y ahí pues por fechas
digamos que vamos plasmando por escrito lo que consideramos que es el mejor interés de nuestro paciente o medidas de adecuación, ¿no? Según en qué casos, y también si se han consensuado con la familia o bien es nuestra idea. De forma de que si cualquiera de nuestros niños aparece en otro sector diferente o aparece en urgencias, pues siempre se consulta este plan y ya pues la toma de decisiones partimos de algo, ¿no? O sea, no es que no haya que volver a hablar con la familia, pero es más fácil empezar si ya se ha hablado con el equipo que le conoce o con el equipo de confianza. También está la hoja de tratamiento y recomendaciones que vamos utilizando, y luego algo que es un punto fuerte es que nosotros podemos rellenarlo desde los domicilios en nuestros propios dispositivos, por ejemplo en el móvil, ¿no? Esto hace que cuando estamos de guardia telefónica y hay un cambio en uno de nuestros pacientes y va a ser un equipo de atención continuada el que vaya a domicilio y no nosotros, pues lo podemos dejar por escrito, ¿no? Pues de una perfusión de sedonalgesia, y yo la dejo por escrito, la consultan los profesionales que van a ir al domicilio y así pues todo es más seguro, ¿no? También está integrado con el programa de atención primaria, de forma que cuando el paciente entra en paliativo, solo con guardar el plan de intervención, a ellos les llega un informe como que está en el programa, ¿no? Y ya con todo esto, pues en septiembre del 2017 aterrizamos en las consultas del Servet, que tenemos 2 pequeñas consultas que son bastante pequeñitas, una sala de reuniones y un pequeño almacén. Ahí lo que se hizo inicialmente fue una inauguración oficial que vino hasta el presidente de la comunidad. Luego hicimos difusión por todos los sectores sanitarios, es decir, íbamos a los diferentes hospitales donde citábamos profesionales de atención primaria y hospitalaria y explicábamos qué tipo de paciente se podía beneficiar del programa, cómo íbamos a trabajar y el programa de la historia clínica electrónica, ¿no? Y empezamos una captación activa de pacientes. Aquí tengo que decir que todo este apoyo institucional que habíamos tenido pues desapareció y nos encontramos en el hospital que nos consideraban como una imposición de la consejería, y entonces pues en todas las reuniones en las cuales poníamos nuestras necesidades, pues la verdad que se nos ignoraba sistemáticamente, y a mi modo de ver pues eran de todo menos de un tono amigable, ¿no? Entonces ahora ya vamos con la realidad frente a lo que se planificó, ¿no? Con respecto a los recursos humanos, las 2 plazas de pediatra sí que salieron perfiladas, tenías que tener más de 300 horas en paliativos y abierta a toda España, de forma que mi compañera Fátima vino de Madrid, ¿no? Sin embargo, la convocatoria de enfermería salió que solamente podían ser enfermeras fijas o interinas del Hospital Miguel Servet, lo que dificultó que cualquier enfermera con formación en cuidados paliativos y interesada o con vocación pudiese venir. Y nosotros, bueno, pues no pudimos participar en ningún momento ni en dar una charla a las participantes para explicar cómo queríamos trabajar, ¿no? Esto hizo pues que la primera enfermera que se seleccionó, el primer día que vio un paciente paliativo, pues nunca más volvió, esto es literal, ¿eh? Y tampoco nadie nos explicó qué es lo que pasaba, y no tuvimos el equipo completo hasta marzo de 2019. Con respecto al equipo psicosocial, pues bueno, digamos que las primeras semanas tuvimos psicóloga y trabajadora social. La trabajadora social manifestó pues que no se sentía a gusto, no quería trabajar con niños, y igual pues sus superiores del Hospital San Juan de Dios se lo han permitido. A día de hoy no tenemos trabajador social, vamos, no hemos tenido prácticamente en ningún momento. Sí, psicóloga, que primero fue una psicóloga y después otra, pero tampoco hemos podido intervenir en el equipo, o sea, en la selección, ¿no? Y una musicoterapia de la Fundación Porque Viven. Y yo aquí solamente quiero señalar, que no se malentienda, que yo estoy muy orgullosa y muy contenta con mi equipo porque son grandes profesionales, pero sí que creo que se debe de dar la competencia a alguien para poder hacer una selección en la cual al menos se sepan las necesidades de la unidad y cómo queremos trabajar, ¿no? Para que no sea algo un poco dependiente del azar, ¿no? En marzo, o sea, las guardias telefónicas no nos las autorizaron o no nos las pagaron hasta en marzo del 2020. Aquí se dieron 2 factores: uno, que cambiaron los puestos de confianza, que digamos que no nos lo solucionaba previamente, y que el sindicato de enfermería se enteró que no estaban remuneradas, con lo cual pues comenzó a poner quejas por escrito a la gerencia y conseguimos que no las empezasen a pagar. Es cierto que las activamos a demanda, no estamos 24/7, siempre estamos médico y enfermera, y activamos en finales de vida en domicilio, en hospitalización domiciliaria, en agudización de alguno de nuestros pacientes, y también si se da de alta a niños con dispositivos nuevos hasta que nos aseguramos que lo saben manejar bien, ¿vale? Y con respecto al transporte, pues siempre ha sido nuestro tendón de Aquiles, porque los primeros 6 meses no tuvimos transporte, después nos dieron un coche muy viejo que a los 3 meses dejó de arrancar y no se arregló.
Después mi compañera consiguió directamente con la gerencia el número de abonado de los taxis, pero bueno, cuando la subdirección médica y de enfermería se enteró, nos impusieron el transporte público. Fuimos célebres por este artículo en redes, en las cuales otra vez Ricardo Martino denunció nuestra situación, y el mismo día que salió el artículo recibimos una notificación por escrito en la cual se nos volvía a autorizar los taxis. Es cierto que vamos en taxi a Zaragoza, pero cuando nos tenemos que ir a otros sectores, pues tampoco está bien establecido, entonces o comentamos con gerencia, o muchas veces vamos en nuestros coches que pagan kilometraje, o vamos con la musicoterapeuta de la Fundación Porque Vive. ¿Cómo hacemos la asistencia domiciliaria? Pues sí que vamos a niños con fases muy avanzadas de enfermedad y por supuesto volcamos todos los recursos en final de vida, en las agudizaciones, lo que llamamos hospitalizaciones domiciliarias, y en altas a pacientes dependientes de tecnología, que intentamos que sean lo más precoz posible. No hacemos visita domiciliaria a paciente estable. Sí que es cierto que nosotros damos nuestro teléfono de asistencia de 8 a 3 a todo paciente que entra en el programa, independientemente del nivel asistencial. Y si nos llaman, por ejemplo, pues es que tiene más crisis, pues en ese momento valoramos si se hace asistencia domiciliaria o si acuden al hospital, hablamos con neuropediatría y hacemos una visita conjunta, ¿no? Tampoco tenemos visitas regulares a los colegios de educación especial, aunque sí que mantenemos contacto fluido, porque de hecho nos han hecho varias derivaciones desde enfermería o fisioterapia. ¿Cómo organizamos la asistencia? Es diferente en los sectores que en Zaragoza capital. En los sectores es verdad que este pediatra coordinador pues no ha sido una medida que haya funcionado, entonces los que hacemos la visita presencial y nos encargamos de que tenga recursos domiciliarios al alcance es los profesionales de la unidad junto con sus referentes de atención primaria, y hacemos visitas pues a lo mejor una semana a uno, otra semana a otro, y mantenemos todo el tiempo el contacto. Sí que es cierto que si nuestros pacientes se aproximan al final de vida o hay que intensificar cuidados, entonces nos apoyamos en los centros de atención continuada. En todos los municipios rurales corresponden a uno en el que hay médico y enfermera que van al domicilio, suelen ser de adultos, pero no solemos tener ningún problema con su participación. Nosotros vamos al centro de salud, explicamos la situación del paciente, cuál es el plan de intervención, y formamos pues en la bomba de PCA y dejamos pues los fármacos o el material que puedan necesitar, y luego damos el apoyo telefónico. Y hay acuerdos con comunidades limítrofes, de forma que, por ejemplo, el noreste de Aragón pues lo llevan los compañeros de Lleida. En el caso de Zaragoza, aquí las visitas presenciales suelen recaer exclusivamente en la unidad de cuidados paliativos pediátricos, y fuera del horario con quien trabajamos es con el 061 y con los servicios de emergencias. ¿Cómo conseguimos esto? Pues sí, lo primero, una directora de 061 muy motivada a participar, y lo segundo, pues organizamos un curso de formación para profesionales de 061 en el que ahí hubo bastantes discrepancias, ¿no? Pues había gente que no quería participar, pero bueno, también llegamos a acuerdos. Y lo que hacemos es mandamos un listado actualizado con los pacientes que están en programa, y cuando sí que pensamos que es necesario que puedan acudir al domicilio en algún momento, mandamos un informe del niño pues con su enfermedad, con los tratamientos que lleva y con los que puede necesitar, ¿no? Evidentemente en estas situaciones estamos activados telefónicamente, de forma que la familia nos llama a nosotros y nosotros al 061, que es distinto, ¿no? Porque así a veces es simplemente firma el certificado de defunción, pues mandan un recurso diferente que sí hay que poner una perfil. Con respecto a la asistencia hospitalaria, pues visitamos en consultas externas, sí que hemos conseguido un trabajo bastante coordinado con el resto de especialistas, hemos hecho intervenciones en cuidados intensivos pediátricos. Esto me refiero que sean los propios intensivistas que nos consulten niños que no están en programa previamente, ¿vale? Hemos conseguido que se acompañe a los niños en final de vida por sus familiares extensos, incluso en la pandemia, si van a fallecer en el hospital, y bueno, esto no sabía muy bien dónde meterlo, pues tenemos nuestro programa de duelo, evidentemente más liderado por la psicóloga, hacemos sesiones de cierre con la familia y mandamos la carta de condolencias. No hemos conseguido tener camas propias, ni hacemos una, creo que ha habido en los 4 años, intervenciones en cuidados intensivos neonatales, ni tenemos voluntarios, ni hemos conseguido programa de respiro para las familias. 2 palabras de nuestros pacientes. En estos 4 años hemos atendido a 159, como veis, mayoritariamente del grupo 4. El rango de edad entre los 2 días y los 22 años. He puesto el 5 de la parte neonatal o perinatal en función del tiempo, del momento en el que nos pasan al niño, ¿vale? Y sí que es verdad que de los sectores periféricos hay más de lo esperado, porque es un 38%. Han fallecido 46, mayoritariamente del grupo 1, y el lugar de fallecimiento ha sido 18 en el hospital,
18 en domicilio y 8 en otros hospitales diferentes que pueden ser de la comunidad autónoma o no. Y de los 18 que han fallecido en nuestro hospital, 6 han sido adecuaciones en UCI. Y luego esto, que no es criterio de calidad ni mucho menos, pero para que veáis cómo hemos optimizado los cuidados en domicilio al final de vida, pues el primer año fallecieron 9 niños del programa, de los cuales 7 fallecieron en el hospital y 2 en su casa. Y este último año, desde enero, llevamos 11 fallecimientos, de los cuales 9 han sido en el hospital o sea, 9 han sido en el domicilio y 2 en el hospital. ¿Vale? Participamos en los programas de formación continuada tanto de nuestro hospital como de los centros de salud, hacemos varios cursos al año, tanto online como en formato presencial, y es verdad que siempre tenemos EIR, pero los residentes de pediatría rotan voluntariamente. Y luego, pues bueno, de investigación hacemos nuestros pinitos, pues un par de publicaciones, tenemos otra pendiente con la doctora Errasti de su trabajo fin de máster, se han defendido 3 trabajos fin de máster por miembros de la unidad, participamos en congresos, también presentó Carla su tesis en el cual había un capítulo específico de cuidados paliativos pediátricos neonatales, y luego pues formamos parte de diferentes grupos de trabajo, tanto dentro del hospital, pues como por ejemplo en la PEZPAL, que es vocal mi compañera. Y ahora ya la última diapositiva, en la cual pues he empezado con el testimonio de Sergio del Molino, ¿no? Y un poco el destino pues ha querido que en septiembre falleciese en su casa el último niño de nuestro programa, que también es una leucemia, ha sido una leucemia mieloide aguda, y que en la sesión de cierre la familia manifestó que nos quería escribir una carta de agradecimiento y yo le pedí permiso para poder leer algún fragmento en estas jornadas, ¿no? Y entonces esto es sobre todo para ver la percepción de la familia sin paliativos o con paliativos, ¿no? Para el Servicio de Paliativos Pediátricos de Zaragoza. La maldita enfermedad había dictado sentencia y sabíamos que el día más triste de nuestras vidas estaba cerca. Fue entonces cuando aparecisteis en nuestra vida. Lograsteis que nuestro pequeño disfrutase en casa de cada segundo junto a toda la familia, olvidándose de todo el tiempo que su enfermedad le había robado, aislado en un hospital, pudiendo jugar y siendo feliz de nuevo en casa, logrando que por fin alguien le hiciese caso a lo que Lucas tanto pedía, al hospital no. Aparecisteis un equipo al que queremos dar las gracias por existir, porque hace un trabajo excelente y además está hecho de otra pasta. Aunque parezca increíble, hicisteis que los días más difíciles se convirtieran en días dulces y que han hecho que viendo a Lucas feliz se nos haya quedado el alma tranquila. La vida a veces es así de contradictoria, porque aunque desearíamos que ningunos padres os tuvieran que conocer, a la vez sabemos que aquellos que lo hagan es lo mejor que les puede suceder. Con todo nuestro amor de toda nuestra familia, que siempre os vamos a llevar en nuestro corazón. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias por la ponencia y por haberte ceñido al tiempo, que recuerdo también que para todos los ponentes tenemos 20 minutos y si os parece haremos las preguntas al final, ¿vale? Así que la verdad que ha sido una sesión muy, muy interesante la que acabas de comentar, y pasamos muy relacionada también la que nos va a presentar a continuación, Pilar Campos, que ella es enfermera con una gran experiencia profesional, muy centrada inicialmente en urgencias y en UCI pediátrica y de adultos, tanto a nivel asistencial como en supervisión, y bueno, tiene el experto en gestión de enfermería por la UNED y alta gestión de instituciones sanitarias, y bueno, actualmente desde el 2014 es directora de enfermería del Hospital de Cuidados Paliativos La Laguna de Madrid. Y bueno, decía que está muy relacionado con lo que comentaba Victoria, porque nos va a hablar de qué son las enfermeras de práctica avanzada en cuidados paliativos, ¿no? Y la importancia de tener profesionales adecuadamente formados y motivados en estas unidades. Así que bueno, adelante Pilar, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias Inés. Voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla, ¿vale? Y aquí la tengo. ¿La veis bien? Sí, ¿verdad? ¿Lo veis bien, verdad? Sí, vale. Bueno, pues gracias primero a la organización, ¿vale? Por contar conmigo para participar en esta jornada. Enhorabuena, Álvaro. Y bueno, cuando empecé, ¿no?, a pensar enfermera de práctica avanzada, es una figura, ¿no?, un perfil nuevo que se está desarrollando desde hace poco en enfermería. En los años 70 empezó a aparecer en Estados Unidos y luego lo tenía que juntar, ¿no?, con paliativos pediátricos. También es algo reciente, ¿no? Al principio me asustó porque digo, ¿cómo dos figuras nuevas, ¿no?, que se están perfilando las juntamos? Pero la verdad es que luego es muy bonito, ¿no? Porque dos que puedan nacer y crecer juntas creo que puede aportar muchísimo.
test. Primero voy a contaros un poquito lo que es la UNA, porque luego voy a acabar hablando de un caso que tenemos ingresado y para que lo entendáis, ¿vale? La UNA es un hospital de cuidados paliativos que está en Madrid, es un centro concertado, tenemos 30 camas concertadas de paliativos de adultos. En el año 2014 el doctor Ricardo Martino dijo, bueno, ¿y los niños qué? Total, que de ahí nació nuestro hospital de día de cuidados paliativos pediátricos. Es un hospital de día, los niños vienen de 9 a 2 y los niños los seleccionamos de la mano del Niño Jesús, ¿no? El equipo del Niño Jesús valora qué niños se podrían beneficiar de estar en nuestro programa y conjuntamente, bueno, pues por situación clínica o por situación social que necesitan ese respiro los padres, ingresan en nuestra unidad. Tenemos actualmente 8 camas, aunque tenemos ahora mismo 11 niños en programa, ¿vale? No todos los niños vienen todos los días y bueno, intentamos ayudar a los máximos niños posibles. Esta unidad no tiene ningún coste para los padres, con lo cual es un continuo, ¿no? Buscar recursos para poder mantener la unidad. Ahora vamos a definir un poquito, ¿no? Lo que es la enfermera de práctica avanzada y luego vamos viendo lo que puede aportar a los paliativos pediátricos, ¿vale? Como os decía, la enfermera de práctica avanzada es una enfermera que se está desarrollando ahora, es un perfil nuevo, ¿no? Que está instaurando ya y poco a poco se está perfilando en distintos hospitales, ¿no? Es una enfermera especialista que ha adquirido la base de conocimiento de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado, cuyas características vienen dadas por el contexto o el país en el que la enfermera esté acreditada para ejercer. Como os digo, es un perfil nuevo, ¿no? Que empezó en los años 70 en Estados Unidos y en los 90 en Canadá. Y luego poco a poco se ha ido extendiendo, ¿no? Vamos a ver un poquito en España, ¿no? Creo que en España la enfermería hemos estado bastante mal tratadas durante muchos años, ¿no? He hecho un poquito de resumen, pero no estaban bien definidos los planes de estudio, hemos cambiado en distintas regulaciones. Bueno, en los años 50 éramos enfermeras y luego pasamos a TS, luego volvimos a ser enfermeras. La ley de especialidades, ¿no? Se hizo en el 2005, pero con muy poco no estaba desarrollado bien los perfiles y costó muchísimo, ¿no? Llevar a cabo y que esté ahora como lo que tenemos ahora puesto, ¿no? Como ley de especialidades. Hasta 2006 no se instauraron los programas de grado y doctorado, ¿no? Entonces, la verdad es que la enfermería en España, con este contexto, meter la enfermera de práctica avanzada nos queda todavía bastante. Una de las cosas que más ha costado definir, ¿no? Y diferenciar es la diferencia entre enfermera especialista y la enfermera de práctica avanzada. Es verdad que nació al principio, ¿no? Una enfermera especialista es una enfermera que había completado un posgrado en un área de especialidad clínica y contaba con gran experiencia en este área clínica, ¿no? ¿Qué aportaba además la enfermera de práctica avanzada? Y durante mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, estamos hablando de poco tiempo, ¿no? Pero han coexistido y no se ha definido bien la diferencia entre especialista y práctica avanzada. Lo que se ha visto poco a poco es que el plus, ¿no? Que aporta el escalón más arriba que va la enfermera de práctica avanzada es una enfermera que tiene esa especialidad, ¿no? Ese posgrado, esa formación en un área clínica especializada, pero además tiene un plus sobre todo de investigación, de docencia, de gestión y de liderazgo, ¿no? Ese es el plus que aporta la enfermera de práctica avanzada frente a una enfermera especialista. Pues, vamos, lo que está escrito ahora en los artículos que estaba buscando y leyendo, ¿no? Es que la enfermera de práctica avanzada para acceder, ¿no? A ese perfil es vía máster, vía doctorado. Es una enfermera que ya no es un nivel básico de enfermería, es un nivel de posgrado adelantado, ¿no? Quería leeros, ¿no? Lo que el Consejo Internacional de Enfermería en el año 2020 ha definido nuevas directrices, ¿no? Para determinar la enfermería de práctica avanzada a nivel mundial. Siempre deberían tener una gran preparación educativa, disponer de mecanismos regulatorios con políticas específicas en cada país que sostengan el ejercicio de la SEPA, enfermedad de práctica avanzada, y existir una naturaleza práctica con capacidad para gestionar episodios complejos de cuidados y de integrar la investigación, la educación, el liderazgo y la gestión clínica como competencias.
También deciros que ahora mismo, por ejemplo, en España sí que existen ya universidades que tienen másteres que se llaman así, ¿no? Para máster de práctica avanzada, generalmente son en pacientes crónicos, ¿no? En la Universidad de Cádiz, en la Universidad Europea de Madrid, en la de Navarra. Bueno, hay bastantes universidades que ya empiezan a ofrecer esta formación especializada. Las competencias, ¿no?, que se espera de una enfermera de práctica avanzada es un liderazgo clínico, ¿no? Como decíamos antes, es una enfermera que está muy bien formada en una clínica, sobre todo he visto, ¿no?, esta figura de práctica avanzada por ejemplo, en cardiología, ¿vale? En cardiología, por ejemplo, es una enfermera que se ha formado muchísimo en cardiología y lidera la unidad de cardiología. Cuando lo intentas pasar a paliativos pediátricos, ¿qué pasa? Que en paliativos pediátricos nuestros niños son muy complejos y no solo tienen una patología, tienen muchas patologías, ¿no? Es difícil formarse en una patología en concreto. Gestión en el cuidado, es una gestión de cambio y autonomía para la práctica clínica. No me ha gustado mucho aquí como enfermera, ¿no? Porque cuando lees cómo se inició muchas veces la enfermera de práctica avanzada, al inicio de los inicios era como intentando paliar un poco la falta de médicos, ¿no? Pues dar un poco más de competencia a la enfermería para que supliera esa parte de médicos que por falta de médicos no se podía aportar, ¿no? No se podía asistir a los pacientes. A mí me gusta pensar que tenemos una figura nuestra propia, ¿no? Sustituimos a los médicos, ¿no? Una mentoría, una comunicación y relaciones interprofesionales, gestión de calidad y seguridad, investigación, juicio clínico experto, educación y docencia, promoción de la salud y competencia cultural y protección y defensa de los derechos de los pacientes. En los estudios que ya empiezan a salir, a publicarse, ¿no?, una vez que pues, aparece la figura, ¿no?, del perfil de enfermera de práctica avanzada, ya se empieza a ver que existen beneficios claros, ¿no?, tanto en el paciente como en los recursos, ¿no? Se han visto que son funciones seguras y efectivas, que no producen más coste, ¿no?, aunque es verdad que es una enfermera especialista, con lo cual tiene una remuneración mayor que una enfermera, ¿no?, con formación básica, pero sí que se ha visto que reduce el gasto de los hospitales por esa gestión de recursos que hacen, ¿no?, que gestionan todo, tienen una visión muy amplia, ¿no?, de gestión de recursos, disminuye la utilización de urgencias. Una de las funciones básicas de la enfermera de práctica avanzada es la formación de la familia y del paciente, con lo cual cuando los tienes bien controlados, bien formados, el tener la necesidad de acudir a la urgencia se ha visto que disminuye bastante. Mejora el acceso a determinados servicios, es un recurso eficiente y sobre todo lo que más ¿no?, florece en estas investigaciones es el liderazgo de la enfermera. Vamos a ver un poco ya, vamos a meternos, ¿no?, en lo que tenemos entre manos, que son los paliativos pediátricos, ¿no? Es una atención especializada ofrecida por múltiples profesionales para aquellos niños y sus familias que afrontan enfermedades graves y crónicas que amenazan seriamente su vida. Yo, una vez que he leído todo, ¿no?, de práctica avanzada, veía todo lo que tenía entre manos, no sé, yo me he hecho la idea, que a lo mejor soy yo sola, ¿no?, de una enfermera muy bien formada, con toda la tecnología que gracias a Dios tenemos ahora, que nos favorece y nos ayuda muchísimo, ¿no?, a gestionar, a liderar, a toda la formación. Y una enfermera como que están por encima de todo, por encima del paciente, de los equipos, gestionando interconsultas, gestionando recursos, gestionando a la familia, ¿no? Pero no sé por qué me venía a la cabeza la idea esa, ¿no?, de una enfermera por encima, no sé, ha sido mi idea, ¿no?, gestionando todo eso. Cuando lo pongo en los paliativos pediátricos es todo lo contrario, ¿no? Veo a una enfermera, sobre todo por lo que veo en nuestra unidad, por lo que veo, ¿no?, o sea, conozco y trabajo, ¿no?, con las enfermeras del Niño Jesús, tanto de la unidad del Niño Jesús como de los equipos a domicilio. Es una enfermera a pie de cama que está constantemente valorando al niño y viendo todo lo que tiene alrededor, ¿no? Ahí sí que la bajo, ¿no?, y la bajo, ¿no?, al suelo y lidera desde el suelo, ¿no?, desde el pie de la cama del niño. Esto es un poco lo que veíamos, ¿no?, de los niveles de capacitación que existe en la formación de enfermería. Ahora mismo estamos hablando, ¿no?, de un tercer nivel, que tienen un posgrado, un máster, ¿no?, y pueden dar los cuidados con los más altos estándares de calidad. A ver si me pasa aquí. ¿Qué pasa cuando llegamos a los... Ay, perdonadme, me he ido aquí.
cuando llegamos a los paliativos pediátricos, ¿no? Es verdad que no tenemos muchos casos de niños. Bueno, a nosotros nos parece mucho, pero si lo comparamos con otros tipos de patologías, no son muchos los niños que tenemos. Lo que os he dicho antes, una enfermera de práctica avanzada que está en una unidad de cardiología se ha formado en cardiología, pero nosotros no nos podemos formar en cardiología. Nuestros niños tienen múltiples patologías. Los que tenemos ahora mismo en programa, el 30% son niños oncológicos, pero el resto, el 70% restante, son niños con enfermedades metabólicas, son enfermedades genéticas, son enfermedades neurológicas, ¿no? Tenemos un amplio espectro de patologías que formarnos, por ejemplo, en la cardiología no podemos, ¿no? Tenemos muchísimas patologías entre manos, con todo lo que eso supone de cuidados, sistemas de bomba, bueno, todo lo que conlleva cada una de las enfermedades. Tenemos una disponibilidad limitada de fármacos específicos, ¿no? No todos los fármacos están probados y se sabe la seguridad con los niños, aunque gracias a Dios se está avanzando muchísimo, ¿no? Los factores de desarrollo del niño, el niño lo cogemos bebé, luego la infancia, ¿no? Se está en continuo desarrollo y es otra complejidad, ¿no? Que añade al cuidado. El papel de la familia, si algo tenemos claro todos los que trabajamos en paliativos pediátricos, es que no es el niño y la familia, los hermanos, los padres, todo, ¿no? Es una rama de la medicina relativamente nueva, ¿no? Lo que os decía antes, son dos figuras nuevas que están emergiendo, ¿no? Los paliativos pediátricos y la figura de la enfermera de práctica avanzada. Toda la implicación emocional, luego lo veremos, ¿no? Hay una segunda mesa de todo lo que supone emocionalmente a los cuidadores y a los profesionales. Aflicción y duelo, todas las cuestiones legales y éticas y el impacto social que supone, ¿no? Para las familias y para los niños el cursar esta enfermedad y seguir con una vida social, con un colegio, con la vida social y demás. Y ahora quería presentaros un caso clínico, ¿vale? Para que veamos cómo puede realmente aportar esta figura de práctica avanzada. En una de las reuniones, los lunes nos reunimos el equipo de Laguna, que está formado por una enfermera, una auxiliar, una fisioterapeuta, un psicoterapeuta y yo, el médico. Tenemos un médico en Laguna que nos ayuda en el cuidado, aunque estos niños siguen dependiendo de los médicos del Niño Jesús, ¿vale? Los lunes nos reunimos los dos equipos y desde el Niño Jesús nos dijeron que Hugo era un niño que tenían en el programa, que atendían a domicilio, él estaba en su casa, pero pensaban que por la situación que tenían se podía beneficiar de estar en Laguna. Una vez que nos lo transmite el Hospital del Niño Jesús, nosotros nos ponemos en contacto con los padres, en este caso era la madre, el padre no estaba presente, no hay padre, y el hermano mayor. Y tenemos una reunión con ellos en el hospital. Les hacemos una valoración inicial que tenemos estructurada para conocer perfectamente a Hugo y a sus necesidades, de forma que desde el principio podamos cuidarle bien. Vino la mamá de Hugo, vino con su hermano de 10 años y nos contaron cómo era Hugo, ¿vale? Hugo es un niño de 8 años y medio, que su diagnóstico principal es una parálisis cerebral, y cuando nos presentan a Hugo, Hugo necesitaba oxígeno 24 horas al día, no tenía un flujo alto, 1 litro, litro y medio, pero mantenía saturaciones del 90%. Tenía crisis convulsivas recurrentes, una escoliosis muy marcada y dolor, ¿no? Yo creo que lo que más nos llamaba la atención era el dolor de Hugo. Hugo no se comunicaba, no expresaba con palabras, pero el gesto de dolor, el llanto, el ceño, los ojos siempre cerrados, ¿no? Solo tocarlos era complicadísimo. El aseo, nosotros tenemos una bañera enorme que les llevamos con la grúa y solo el llevarlo a la bañera para hacerle un aseo había que poner un rescate antes para poder controlar el dolor, pero los cambios posturales y el cambio pañal en cama era constante. En cuanto le tocabas empezaba el quejido, el dolor y el llanto, ¿no? Había una malnutrición, tenía una pez puesta con un granuloma y luego sobre todo la sobrecarga familiar. La mamá estaba sola con los cuidados de Hugo y de su hermano y estaba agotadísima, ¿no? Bueno, Hugo llega a la unidad. Hugo es uno de los niños que viene 5 días a la semana y ahora mismo con esa presencia, ¿no?, de la enfermera que está a pie de cama y valora a Hugo hora a hora, que sus necesidades se va anticipando, va gestionando, ¿no? Luego, otra de las complejidades era
todos los especialistas que estaban alrededor de Hugo. Pues tenía trauma por esclerosis, también tiene la cadera regular, tenía el nutricionista, tenía el cirujano por la PEG, el equipo de paliativos, la trabajadora social que estaba trabajando con la madre. La madre, bueno, estaba, os podéis imaginar, ¿no?, bombardeada por todos lados. Bueno, pues organizando todos los cuidados, priorizando lo primero, ¿no?, el conseguir que Hugo, quitarle el dolor, por supuesto siempre de la mano del equipo del Niño Jesús, trabajando de forma conjunta con ellos. Ahora mismo Hugo es un niño que puede estar más de hora y media sin oxígeno, manteniendo saturaciones de 95 y 96. Cuando tiene el oxígeno puesto a 1 litro, mantiene saturaciones de 98. Raro es el día que necesita un rescate, ni para movilización ni para el aseo. Abre los ojos, no os podéis imaginar lo que comunica Hugo con los ojos, o sea, empieza un poquito a conectar a su nivel que puede conectar, ¿no?, pero nos expresa muchísimo con los ojos. Y es un niño que había que aspirarle constantemente, ahora aspiramos cada 2 o 3 días. Se hizo una muy buena intervención con la madre, a la madre le agobiaba muchísimo aspirar a Hugo, estuvo con nosotros porque le aspiraba lo que era alrededor de la boca, no hacía una aspiración de secreciones efectiva, ¿no? Y nosotras notábamos que el lunes cuando llegaba, después del sábado y domingo en casa, Hugo era el niño que teníamos antes, ¿no? Se hizo un programa muy bueno de fisioterapia respiratoria para que movilizara todas esas secreciones de Hugo, ¿no?, y que no las tuviera ahí, que le estaban machacando. Y ahora mismo... 3 minutos, ¿vale? Perdona, quedan 3 minutos, ¿vale? No, acabo ya, ¿vale? Y bueno, este es el Hugo que tenemos ahora en la unidad, ¿no? Entonces veo la enfermera de práctica avanzada en paliativos pediátricos, veo una enfermera a pie de cama, veo una enfermera valorando al niño y conociendo al niño milímetro a milímetro, y veo gestionando todos los cuidados que tienen alrededor, y sobre todo haciendo muy buen apoyo a la familia, ¿no?, en toda la gestión de cuidados para que ellos en casa tengan la seguridad, ¿no?, que están cuidando bien al niño. Y ya la última diapositiva, bueno, para resumir, la enfermera de práctica avanzada es una enfermera asistencial con una clínica muy avanzada, una enfermera investigadora. Estamos haciendo un registro desde el primer día de Hugo hasta ahora, ¿no?, día por día, qué saturaciones presentaban, cuánto oxígeno necesitaba, las aspiraciones, los rescates que ha sido necesario ponerle, y desde el primer día ahora las gráficas son muy reveladoras, ¿no? Es una enfermera docente, es una enfermera consultora, ¿no? Nuestra enfermera empezó a consultar todo lo que había escrito sobre las distintas patologías y todo lo que había escrito, ¿no?, para poder ayudar a Hugo, y es una enfermera sobre todo que lidera los cuidados, ¿no?, de los niños. Pues nada, muchas gracias y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante. Bueno, luego seguro que saldrán muchas preguntas, y ahora vamos a entrar con Martín Mindeguia, que es médico pediatra y es especialista en cuidados paliativos. Actualmente trabaja en el Sanatorio Mater Dei en Argentina. Y además también Martín es psicoterapeuta gestal y es miembro del Comité Nacional de Cuidados Paliativos SAP y docente en este ámbito. O sea que Martín ahora nos hablará en su ponencia sobre las nuevas terapias y nuevos retos en cuidados paliativos. Y nada, os dejo con él. Y recuerdo también, Martín, que nos ceñimos a los 20 minutos de la ponencia, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por la presentación, y gracias a la PEDPAL por la invitación a participar de estas jornadas. Bueno, dentro de los nuevos tratamientos voy a incluir los oligonucleótidos antisentido, como el uso de Spinraza-Ename, anticuerpos monoclonales como por ejemplo el Avastin o bevacizumab, el uso del trasplante de células madres hematopoyéticas, la terapia génica dirigida dentro de los tratamientos oncológicos y el uso de medicinas complementarias. Hay una médica que se llama María Tasso Cereceda, que trabaja en Alicante, oncóloga, que habla que esto de la sofisticación de la medicina en las últimas décadas, con el cambio de una cultura paternalista a una cultura autonomista, más los avances técnicos en la comunicación, generan esta nueva forma de exigencia médica que tiene su parangón en las enfermedades de pronóstico incierto y potencialmente mortales, y el máximo exponente es el cáncer. Pero lo más importante dentro del uso de los nuevos tratamientos no es solo el cambio en la trayectoria de enfermedad, sino el impacto que tiene para el niño y para su familia dentro de la esperanza y su proyecto a largo plazo de la vida, y cómo nosotros incluimos el proceso de fin de vida también como parte de la vida misma. Voy a comentar un caso clínico que para mí deja de manifiesto el mayor problema
que presentan estos nuevos tratamientos. Julia tenía 8 años, cuando la recibí está dentro de un hospital que es especialista dentro de tumores del sistema nervioso central. Ella aportaba un neurocitoma, y luego de 2 años de tratamiento recae, la patología avanza nuevamente, vuelve a representar los mismos síntomas, con disfunción de la válvula de la irrigación ventriculoperitoneal que se había puesto previamente, y cuando la recibimos ella estaba con alteración del estado de conciencia y sin sostén de la deglución, o sea que se alimentaba por sonda nasogástrica. La familia exige, después de bastante investigación y búsqueda, con también referencia y contrarreferencia a otras clínicas de hospitales que están en el exterior, y se acepta el ingreso a protocolo y el uso de Avastin. El Avastin actúa directamente sobre la angiogénesis y altera la perfusión tumoral, y de esa manera, después de 2 aplicaciones, que eso fue un periodo de 15 días, Julia nuevamente recupera su estado de conciencia, recupera la capacidad de deglutir, se retira la sonda y vuelve llamativamente, y a sorpresa de todos, a conquistar una nueva performance de calidad de vida que le permitía incluso asistir al colegio, pero con algunas alteraciones. La dificultad que tiene la Avastin es que puede producir, tiene alto riesgo de sangrado, tanto a nivel intestinal como en otros sistemas, pero también tiene otros efectos adversos que ella no presentó, así que eso, que era para nosotros un punto de preocupación, pasó a segundo plano. Pero ¿qué pasó con el uso de este anticuerpo monoclonal? Que Julia empezó a presentar otros síntomas que no éramos los que esperábamos. El uso de Avastin alteró la forma en que este tumor crecía, y ella empezó a presentar alteraciones de la conducta. Se volvió muy agresiva, empezó a tener amnesia de lo que hacía al principio dentro de los últimos días, y luego de amnesia de lo que hacía en forma inmediata. Entonces, por ejemplo, ella comía y a los 10 minutos volvía a tener hambre y volvía a pedir para almorzar. Y siempre estaba como muy obsesionada con algunas ideas fijas. Ella hablaba 2 idiomas y en un momento ni siquiera se le entendía bien lo que hablaba. Pero antes de llegar a este estado, ella manifestaba que tenía un sueño, que era ir al mar, y usaba su mochila rosada donde ponía todo el tiempo una y otra vez las cosas. ¿Qué sucedió? Que estos síntomas avanzan, y en en esta trayectoria de enfermedad empezamos a ver que lo que nosotros llamamos calidad de vida se contraponía con el deseo de los padres. Nosotros estábamos viendo alteraciones y veíamos una nena que todo el tiempo olvidaba lo que estaba haciendo en forma continua. Entonces llegó un momento donde veíamos a que Julia ponía las cosas en la mochila, las volvía a sacar, decía que la mochila estaba desordenada, volvía a poner las cosas en la mochila, la volvía a sacar, y los padres deciden hacer ese viaje. Entonces la llevan al mar, se traslada toda la familia, pasan todo un fin de semana juntos, y cuando vuelven, fueron de viernes a domingo, cuando vuelven el lunes, Julia vuelve a preguntar cuándo vamos a ir al mar. Ella había olvidado lo que había pasado el fin de semana y nuevamente exigía hacer de nuevo el viaje. ¿Qué trajo esto de manifiesto? Digamos, para el equipo médico la decisión de no continuar con ese tratamiento había sido previa, pero para los padres incluyó gatilló la pregunta de si esto que estaban haciendo era para la niña, para su hija, o si era para ellos mismos, ¿no? Entonces, algo importante que para mí se desprende de este caso, que es más simbólico, si nosotros pudiéramos ver la trayectoria propia de la enfermedad, y veríamos el punto 1, podemos preguntarnos cuál era el estado de salud y la calidad de vida del niño ante esta crisis, en este caso, por ejemplo, Julia. Ustedes pueden utilizar el caso clínico que les presenté, o imaginar o traer a la conciencia cualquiera de los casos que para ustedes ha sido de mayor dificultad con el uso de tratamientos que pueden ser de tercera o cuarta línea, o el uso de tratamiento experimental en otras patologías que no sean cáncer. El punto 2, cuando hay declive o después de un punto de inflexión, donde me puedo preguntar qué probabilidad hay de que el niño sobreviva a esa crisis actual. El punto 3, si el niño sobreviviera, ¿qué tendría que soportar en el camino a la recuperación? Y 4, luego de recuperarse, ¿cuál sería la nueva línea de base de calidad de vida y cuánto tiempo duraría esta performance? Y 5, ¿qué tan graves pueden ser las crisis futuras? ¿Por qué es importante repasar la trayectoria de la enfermedad? Porque lo que engloba todos los nuevos tratamientos experimentales es cómo nosotros instituimos ese tratamiento, qué duración tiene ese tratamiento, en qué lugar se realiza, cuánto tiempo de hospitalización y cuál es el desarrollo a largo plazo o el objetivo a largo plazo después de implicar o de usar ese tratamiento.
Entonces acá es importante incluir el uso del término de fútil, que sería fútil todo aquel tratamiento que una vez instaurado no mejora la calidad de vida y solamente prolonga la agonía y indefectiblemente no altera el desenlace final, que sería la muerte. Entonces, si pudiéramos evaluar todas las trayectorias de enfermedad que somos pasibles de ser testigos en cuidados paliativos, donde por ejemplo tenemos en la figura B una disminución constante dentro de la performance de calidad de vida, la flecha roja representaría cómo alteramos esa trayectoria con el uso de un nuevo tratamiento. Lo mismo pasa cuando tenemos una disminución y una disminución fluctuante, quise decir, donde la introducción de un nuevo tratamiento nuevamente produce una alteración dentro de la curva con aumento franco de la esperanza y cambio de los objetivos de tratamiento y la perspectiva dentro del plan de cuidado y la trayectoria de enfermedad. Y lo mismo pasa para una trayectoria frágil. Entonces, si nosotros pensamos a estos gráficos como el ciclo de la vida, que incluye el proceso de nacer, la vida misma y el proceso de morir, cuando incluimos un nuevo tratamiento dentro de estos que no están todavía formalmente probados, o algunos que son experimentales o están dentro de fase 3, lo que estamos haciendo es generar nuevamente una apertura dentro del ciclo de vida y eso aumenta francamente las esperanzas. Entonces, cuando podemos decir que estamos frente al cierre de una biografía, o cuando estamos ajustando todos esos tratamientos que en inicio estaban orientados a la adecuación del esfuerzo terapéutico, al respeto de la autonomía del paciente, a la beneficencia, a no dañar y a abogar por la mejor calidad de vida, estamos en ese cierre del proceso y a veces los padres encuentran, o a través de la bibliografía, o consultando a otros médicos, o haciendo tratamientos en el exterior dentro de centros con carácter de medicina de tipo experimental, lo que se abre nuevamente es otro proceso con otras características. ¿Y dónde está en este momento nuestro expertise? Es cómo hacer para trabajar entre lo real y lo imaginario, para que esto que los padres pueden imaginar respecto a cuál va a ser la trayectoria posible de enfermedad, se una a lo real, para que dentro de los protocolos que se ofrecen de tratamiento también demos lugar a lo que no está escrito o lo que no está bien explícito, para poder que ellos puedan interpretar de una manera adecuada cuáles son los reales riesgos potenciales, los beneficios potenciales, y nuevamente afianzar qué implica para ese niño hacer ese tratamiento. Las prolongadas estadías dentro del hospital y la cantidad de complicaciones hacen a veces que estos nuevos tratamientos atenten en contra de la calidad de vida y atenten contra el desarrollo y la posibilidad de elegir de qué manera ese niño va a morir. Siempre que ofrecemos un tratamiento lo tenemos que pasar por los principios éticos, ¿no? Respetar el principio de proporcionalidad terapéutica, donde hablamos de la futilidad o de la proporcionalidad o desproporcionalidad de un tratamiento. Si es útil o inútil la medida, cuáles son las alternativas de acción con los respectivos riesgos y beneficios, y cuáles son los costos físicos, psicológicos, morales y económicos. También al pensar sobre el principio de doble efecto, que para que un acto que produzca dos efectos, uno bueno y uno malo, sea moralmente ético, tiene que respetar que la acción sea en sí misma buena, o al menos indiferente, que el efecto malo previsible no sea directamente querido, sino solo tolerado, y que el efecto bueno no sea causado inmediato y necesariamente por el malo, y que el bien buscado sea proporcionado al eventual daño producido. Y otra cosa importante es el principio de no abandono. Cuando los pacientes y junto a sus familias eligen nuestros tratamientos, es menester de la institución también acompañar en la toma de esa decisión, o incluso nuevamente tratar de disminuir la brecha entre lo que es real, entre lo que es imaginario, entre los tratamientos basados en la evidencia y entre los tratamientos experimentales. ¿Cómo hacemos cuando justamente los médicos nos planteamos desde no podemos vencer esto a ya no hay una posibilidad realista de curación? Entonces este modelo también planteado lo que hace hincapié en que todas las decisiones médicas, como por ejemplo, yendo al gráfico, la opción A, opción B y opción C, pueden ser evaluadas a través del método de liberación y luego decidir completar la acción.
Pero hay un punto importante que es para repasar, cuando yo tengo una decisión médica, hacia el hacer, hay veces que los equipos médicos, o todos los agentes de salud, tenemos hábitos, que son las acciones sin una revisión sistemática de por qué hago lo que hago. Cuando uno a veces, en función de experiencias previas, o tratamientos instaurados previamente que han sido exitosos, se constituyen hábitos que son instituidos de forma deliberada, pero quizá en ese punto perdemos de vista la capacidad única e individual que caracteriza a ese ser humano que tenemos frente. Entonces, a veces la religión, la historia previa, la forma, el lugar en donde esa persona vive, o el concepto que tiene sobre vivir y morir, afecta o afectaría la decisión que pudiéramos tomar si hubiera sido incluida dentro de nuestra toma de decisiones. Siempre es importante el feedback, y otra cosa importante es que cuando tomamos una decisión médica tenemos que tener en claro la diferencia entre la detección de cómo nosotros identificamos y detectamos ciertos problemas y la representación. Esto ellos lo llaman detecting y depicting, que sería cómo yo mentalmente represento las situaciones, porque podemos haber dos médicos con la misma formación, con la misma trayectoria, pero con ciertas características de representación, o cómo englobamos nuestro pensamiento frente a un paciente que sufre, que hace que en ese lugar o en ese punto haya variabilidad. Entonces la forma de unir o de salir de esa variabilidad y tratar de unir los mejores carriles que representen la opción A, la opción B y la opción C, es que podamos comunicar claramente cuáles son las variables dentro de nuestra decisión, o cuáles son las variables que fundamentan que yo decida la opción A en vez de la opción B. Entonces, importante es la detección de cómo yo identifico esos problemas que tengo enfrente y de cómo yo los represento en mi mente. Porque de esa manera también, como se ve abajo, la influencia de las emociones toman lugar. Entonces yo como médico, basado en el autoapoyo, en el autocuidado, también puedo hacer uso de qué me pasa a mí cuando estoy tomando estas decisiones. ¿Qué representa para mí ir sobre la opción A, la opción B o la opción C? ¿Qué representa para esa familia y cómo impacta en esa familia? Entonces nos salimos solamente del modo académico paternalista y ponemos dentro de la toma de decisiones otras variables que también están en juego a la hora de tomar decisiones. La aplicación del método deliberativo es para mí la herramienta más clara para poder salir de estas situaciones que a veces son las más complejas cuando estamos frente a un paciente que puede estar dentro del fin de su trayectoria de enfermedad o luego de un punto de inflexión en un momento de declive, y que para nosotros como equipo médico no habría posibilidad o chance de curación. Pero sin embargo, la familia o otro equipo tratante puede proponer un tratamiento experimental, un tratamiento de tercera o de cuarta línea, o el uso de cualquiera de los tratamientos que hablamos previamente. Entonces se presenta el caso, se identifican los problemas morales y se identifican los valores en conflicto, se identifican los cursos extremos de acción, pero también los cursos intermedios, y se hace análisis de curso de acción óptimo. Y por último, la decisión final. ¿Qué es lo que tiene de importante el método deliberativo? Es que al usarlo podemos ver varias premisas que van en paralelo y que sin embargo no se contraponen unas con otras. Entonces el especialista, por ejemplo, en neurocirugía, puede plantear que la decisión es una, pero sin embargo el oncólogo puede plantear otra que va en forma paralela, que el destino final puede ser diferente, con ciertas variaciones, pero que sin embargo no se contraponen. Cuando tengo dos o tres caminos, que puede ser opción A, B y C, como forma de tratamiento pasible de ser instaurado en ese niño, a través del método de liberación y con una comunicación fluida, lo que podemos hacer es aunar y entremezclar esos caminos para llegar a la mejor opción para ese niño en cuestión. Y ahí por último, una vez que yo tomo la decisión, comprobar la validez y las pruebas de consistencia, que tiene que ver con la legalidad, o sea, si esta decisión que tomamos respeta las normas legales, la publicidad, que se estaría dispuesta a defenderla públicamente, y la temporalidad de la decisión que tome. Entonces, el método deliberativo, aplicado de forma sistemática, ayuda a alcanzar decisiones prudentes, razonables y oportunas. Comunicarnos de manera clara y colaborativa es esencial dentro de la toma de decisiones para el uso de estos nuevos tratamientos,
y es esencial la reciprocidad y el sinergismo dinámico. Todos los que trabajamos como agentes de salud dentro del acompañamiento de pacientes en cuidados paliativos, nos vemos todo el tiempo invitados a realmente trabajar de forma interdisciplinaria y transdisciplinaria y sumar nuestros conocimientos unos con otros para brindar la mejor calidad de atención y la mejor performance para ese niño que cursa esa enfermedad amenazante o limitante para la vida. Y el sinergismo tiene que ver justamente con esto de sumar el conocimiento de cada uno en beneficio del paciente. Y sin perder de vista que mientras nos esforzamos por brindar el mejor tratamiento y mejorar la calidad de vida, es importante incluir también, cuando sea necesario, a la muerte como parte de la vida. Dentro de las formas o de los modelos de intervención o de integración de los cuidados paliativos, el modelo usado en la actualidad es el modelo integral, que amerita una integración temprana y oportuna de los cuidados paliativos, donde desde el inicio de la enfermedad podemos estar presentes. La escuela norteamericana lo que propone también... Quedan 3 ¿sí? minutos, ¿vale? Perfecto. Lo que propone también es que no solo esperemos la derivación, sino que también formemos parte de algunos pases, específicamente de especialidades que son las que más podrían derivarnos los pacientes, y de esa manera detectar en forma temprana y oportuna aquel paciente pasible de tratamiento. Si vamos construyendo en la historia de la enfermedad y en su trayectoria los pros y los contras de cada tratamiento, haciendo el uso y el trabajo de la esperanza que tiene el niño y su familia sobre los tratamientos a utilizar y la trayectoria esperada, frente a cada punto de inflexión, como ya hemos tejido historia, como ya hemos brindado información, es más fácil la toma de decisiones. La mayor dificultad, y con esto termino, a veces pasa con que los agentes de salud llegamos a decirnos muchas de las cosas en medio de la trayectoria de la enfermedad, y en ese momento, cuando llegamos a decirnos qué le pasa al paciente, cuál es la trayectoria y cuál sería este punto de inflexión y lo que hay que elaborar con la familia, a veces nos damos cuenta que durante toda la trayectoria tampoco hemos sido claros con la unidad de tratamiento, o no hemos dejado de manifiesto cuál era la alteración propia. Entonces queremos que a veces la familia en muy corto tiempo pueda elaborar toda la información que tenemos para brindar. Por eso es importante detectar cada punto de inflexión, informar y ser claro, porque a veces en el afán de proteger o de no generar más sufrimiento hay información que queda vedada, y la información es libertad, hace que la familia y el niño, si tiene la edad para hacerlo, puedan tomar una decisión adecuada que represente los valores que tienen como unidad de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy interesante. Pues la verdad que sí, que da para mucho debate todo lo comentado, y si os parece, empezamos el turno de preguntas. Bueno, en el chat hay algunas preguntas dirigidas a Victoria, ¿vale? Entonces, bueno, parece que además hay coincidencia en el tema de las guardias. ¿Cómo organizáis? Si lo puedes acabar de aclarar. Preguntan Jesús Sánchez y Álvaro Navarro. Vale. Con respecto a la guardia telefónica, desde la consejería sí que nos decían que tenían que ser 24/7, pero o un médico o una enfermera, es decir, de forma que cada semana estábamos uno, ¿no? Estarías como una semana al mes, pero eso a mí me preocupaba porque yo creo que tenemos competencias distintas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que no nos las aprobaron y las dábamos pues cuando nosotros considerábamos, pues hasta con nuestros teléfonos móviles. Pero una vez que las aprobaron, lo que pactamos es activación momentos puntuales, es decir, nosotros no estamos siempre de guardia, estamos eso, o cuando un paciente ya está en una fase muy avanzada y prevemos final de vida, cuando hacemos hospitalización domiciliaria por agudización de patología de base, está con antibióticos, con nebulizaciones frecuentes o lo que sea, y luego es eso si se dan de alta con nuevas tecnologías. A veces conseguimos desde la UCI pasarlos a sus domicilios, ¿no? En esas 3 circunstancias es cuando estamos, pero aún así sigue siendo un problema tener poco personal, porque por ejemplo yo en agosto que estaba de vacaciones, pues mi compañera ha hecho como 20 guardias porque han fallecido 2 niños en domicilio, ¿no? Y eso, el estar permanentemente de guardia, pues al final es angustiante. Y luego lo que comentas, Álvaro, del 061, nosotros dejamos, digamos, lo que es la bomba de PCA, que mandamos las instrucciones y se las explicamos a 0, y una cajita de medicación, pues que va, no digamos que, o sea, la familia la podría abrir, ¿no? Pero nosotros pues ponemos como un esparadrapo, y eso ponemos solo para personal sanitario,
por si llegan y fuese necesario. Sí que es cierto que una vez, cuando no teníamos más que una enfermera, la enfermera estaba de vacaciones, estimamos que había que trasladar a un niño al hospital y estábamos en el domicilio cuando vino el 0 y vinieron con la perfusión que nosotros habíamos mandado en ese informe que decimos, cargada ya, tanto de morfina como midazolam, o sea que habían hecho muy bien sus deberes. También nosotros lo que hacemos es mandar un email de agradecimiento a la directora cada vez que intervienen, ¿no? Pues por continuar con paz y concordia. Bueno, muy bien. Yo la verdad que además en la línea de la presentación de Victoria también, bueno, creo que es una pregunta bastante recurrente, pero seguramente puede ayudar a mucha gente que está aquí hoy viendo la ponencia. Entonces no sé qué consejo darías o qué recomendación a profesionales que a lo mejor están ahora en sitios aislados o intentando iniciar este proyecto. ¿Cómo le enfocarías? Bueno, pues yo os diría que eso, que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Que sí que es verdad que da mucha satisfacción cada uno de los logros que se tienen, que hay veces que solamente vas a conseguir las cosas cuando haya cambio de personas que estén por encima de ti, y luego yo sí que aconsejaría el que recurráis a los compañeros de la PECPAL, compañeros que tengan más experiencia, que ya lleven en unidades más consolidadas, porque lo que a ti un problema te quita el sueño, pues ellos lo han podido tener previamente y te pueden ayudar con las soluciones, ¿no? Y luego también explorar a veces vías, pues si tú yo estaba ahí revisado las actas de todas las reuniones y es que pedíamos lo mismo una vez tras otra y no se nos concedía. Pero luego, por ejemplo, las guardias, pues es una solicitud del sindicato de enfermería, conseguimos maletines con ruedas a través de salud laboral, cuando la habíamos pedido 1000 veces hasta que no nos vieron cargadas, vino salud laboral, lo pesó y nos consiguieron los maletines con ruedas. Pues bueno, pues eso, ¿no? A veces si no se consigue por las vías habituales y es algo súper necesario, pues buscar quién nos puede ayudar en el hospital. Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, por aquí ahora mismo en el chat no veo más preguntas, pero yo sí que tengo más preguntas para los demás ponentes. Así que si os parece, lanzo ahora una pregunta para Pilar, porque bueno, además a mí como enfermera pues me genera mucho interés lo que comentabas, pero sí que me ha quedado un poco la duda, no sé si lo puedes aclarar, ¿cuál sería la diferencia entre una enfermera de práctica avanzada y una enfermera especialista, por ejemplo, por vía EIR o por vía excepcional? Porque con lo que tú decías, por ejemplo, existen máster de enfermería de práctica avanzada, pero que parecen genéricos, ¿no? Parece que no hay un máster de, bueno, igual hay como de cardiología o de ámbitos concretos, pero no existe una formación reglada como tal. No. O, sí. Yo creo que es el hándicap que hay ahora mismo, ¿no? Con la enfermería de práctica avanzada. Pocos países tienen ahora mismo una regulación en el que se definan perfectamente las competencias, los perfiles que tienen que tener las enfermeras que acceden a práctica avanzada. Ahora mismo existen lo que tú dices, másteres muy genéricos, ¿no? Sobre todo de paciente crónico complejo, encontrado 2, son másteres que dan, son genéricos. Lo que pasa es que luego llega la enfermera y yo la uno, ¿no? A la especialista que está formada pues, en comunitaria, en pediatría, está muy informada en esto, pero el salto que existe a práctica avanzada yo creo que se hace sobre la gestión y el liderazgo, ¿vale? Lo que tú dices, la especialista está formada en una... los másteres te dan la capa de gestión y de liderazgo y luego ya la práctica clínica la adquieres en el sitio donde estás trabajando. Claro. Pero yo creo que ahora mismo es el gran hándicap que hay, que no están definidos ni los perfiles, ni las competencias, ni hay másteres Ahora mismo tenemos, por ejemplo, el máster de la UNIR en paliativos pediátricos de enfermería. Bueno, pues ahí saldría muy bien formada a nivel clínico, ¿vale? Y luego necesitaría un poco adquirir las competencias de liderazgo, de gestión y de recursos, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco gestionándolo, ¿no? Y adquiriendo eso. Y yo quería un poco, ¿no? decir lo de Victoria, ¿no? Que decías al principio que cuando empezaron a dar los recursos, ¿no? Que vosotros habéis solicitado, la primera enfermera que apareció y vio un niño, no la habéis vuelto a ver, ¿no? Creo que es algo que tenemos que luchar porque el tener el perfil adecuado, ¿no? para cuidar a estos niños no sirven todas las enfermeras y desde luego si tenemos claro algo es que tienen que estar formadas en paliativos pediátricos, ¿no? Y es que ellas mismas lo ven, o sea, llegan ahí y no saben ni por dónde coger a los niños, ni a la familia, ni el modo de trabajar que tenemos en paliativos. Totalmente de acuerdo. Sí.
Sí, totalmente. De hecho, además, como tú decías, también es un tema muy relativo a la disciplina, ¿no? Enfermería, porque a nadie se le ocurre a lo mejor que un cirujano pediátrico que no sabe nada de paliativos esté liderando sin formación, ¿no? Y sin embargo, sí que a lo mejor hay enfermeras que no tienen nada de formación en este ámbito y están, o al revés, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que es algo que tenemos una lucha en enfermería, lo hemos visto, ¿no? Las enfermeras somos polivalentes y nos ponen, lo hemos vivido muchas de nosotras, ¿no? De repente estás en la UCI pediátrica, como estás en la urgencia, como estás en traumatología, ¿no? Y es verdad que tenemos muchos conocimientos, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que dar una formación reglada y tenemos que empezar a poner orden en todo esto. Saldremos todos beneficiados, ¿eh? La familia, los niños, nosotros, el sistema sanitario, los médicos, todos. Sí. La verdad que queda mucho por trabajar aún en esta línea. Y bueno, veo que por ahora no hay más, nadie se está animando a hacer más preguntas. Yo sigo, ¿vale? Dirigido a Martín, la verdad que, bueno, también me ha hecho plantearme mucho en relación a la mesa que teníamos ayer sobre enfermedades minoritarias, ¿no? Cuidados paliativos, que son, bueno, la verdad es que todas las enfermedades que se atienden prácticamente son minoritarias, ¿no? También lo es el cáncer infantil, todas las enfermedades genéticas tan diversas y incluso me hacía pensar, ¿no? en el debate o dilema que había cuando niños con atrofia muscular espinal tipo 1 empezaron a ver estas terapias. Entonces creo que, bueno, tenemos un ámbito en el que vamos a tener estos dilemas éticos. Entonces la pregunta es si opinas o si conocéis experiencias en las que en centros de referencia para ciertos tratamientos tan específicos exista, bueno, aparte de la unidad de cuidados paliativos pediátricos y en la línea del comité de ética, algún protocolo o alguna manera de ir deliberando estas cuestiones y al mismo tiempo de cómo plantear a las familias todo esto que hablabas, ¿no? De los efectos que puede tener el tratamiento y en qué momento hablar también de la muerte. Bien, para mí uno de los hospitales referentes y que más trabajan en casuística con esto es el Hospital St. Jude en Memphis, en Estados Unidos. Todo el tiempo trabajan con tratamiento experimental y, digamos, con consentimiento informado, y lo que ahí se ve todo el tiempo es el beneficio de la intervención temprana y oportuna en los cuidados paliativos. Tienen comité de ética, y ese comité de ética también funciona, digamos, lo mismo hacemos en Argentina. No existe una plantilla, un modelo único, pero sí el método deliberativo es el que ellos también usan. Es la única forma de poner en paralelo la toma de decisiones. Para mí lo más doloroso a veces de ver con estos tratamientos es que cuando uno sabe que no hay un tratamiento de carácter curativo y que ese niño está en el cierre de su ciclo de vida y que puede irse a su casa, compartir con su familia con una performance de calidad de vida aceptable, a veces con el uso de estos tratamientos quedan internados durante mucho tiempo, la muerte termina siendo hospitalaria, con un alto índice de nuevos síntomas que a veces tienen el carácter de refractario, que no responden fácilmente al tratamiento. Se mezcla la progresión de la enfermedad con los efectos adversos propios de ese tratamiento en cuestión, y de esa manera, aunque hay aciertos, o sea, hay tratamientos que van siendo acertados y también hacen que se modifique la calidad de vida del niño, también vemos lo contrario, ¿no? O sea, vemos en cuidados paliativos cuáles son los resultados o lo no visto o lo no detectado previamente cuando uno toma la decisión de enfocarse con un tratamiento. Por eso siempre es importante reevaluar y hacer feedback. O sea, uno tiene que entrar y salir una y otra vez del algoritmo para que no se escape ninguna de estas variables. O sea, aunque yo haya tomado una decisión que en su momento me parece correcta, en 3 días me puede parecer incorrecta y debo tener la flexibilidad para comunicar eso al equipo médico, ¿no? Y no tomarlo como un error, sino como que la nueva situación o el nuevo esquema del cual estoy siendo testigo ya no es válido para ese niño. Y tomar una decisión acertada en forma temprana, aunque anteriormente hayamos decidido iniciar el tratamiento. Sí, además, Martín, con lo que hablamos de adaptarnos, ¿no? a cada momento y poder ser flexibles, creo que ahí entra el juicio clínico y estas habilidades de comunicación para poderlo, bueno, para poder hacer partícipe en la familia, pero sin pedirle más responsabilidad en la toma de decisiones de la que puede tener, ¿no? Y esto también es importante, el equipo.
Y eso que defiende Álvaro también ahí, tras la aparición de la terapia génica AME, hemos dejado de recibir pacientes con AME. Eso es el beneficio del uso de estos tratamientos, digamos, porque estamos todo el tiempo en constante evolución y nuevo desarrollo, o sea, se va cambiando el paradigma para cada enfermedad, y pacientes que pertenecían, según el ACT, a un grupo 1, 2 o 3, donde existe un tratamiento, por ejemplo, pero puede fallar, y ahora ese tratamiento realmente prolonga la vida, hace que la trayectoria de la enfermedad, en vez de ser pendiente, conquiste una línea que es longitudinal, sin punto de inflexión, o un punto de inflexión que se va muy tardío, y entonces la probabilidad de morir de ese niño capaz igual a otro, en otras condiciones, va haciendo que a través de esto, prueba y error, y con las nuevas tecnologías y nuevos tratamientos, cambien la trayectoria y por lo tanto dejemos de percibir a algunos pacientes. Por eso, nuevamente, lo importante es todo el tiempo usar este algoritmo, usarlo o sea, dentro de la institución y con otras instituciones para ver que todos estamos haciendo lo mismo y gestionando de la misma manera el uso de estos tratamientos, para que se constituya como un cuerpo de conocimiento sólido basado en la evidencia y que favorezca a la mayor cantidad de niños y familias, ¿no? No sé si esto también responde a la pregunta que hacía Lucía Ortiz sobre cómo se implica realmente en la práctica el método deliberativo, no solo en el equipo de cuidados paliativos, sino también en el entorno de los especialistas que derivan. Lo que nosotros hacemos, hacen reuniones, o a veces si no se puede una reunión, cada uno escribe o deja de manifiesto su punto de vista, razones por las cuales defendería el uso de ese tratamiento en cuestión, y por los cuales no usaría. Nos ha pasado también que hemos tenido que consultar, perdón, para terminar lo anterior, cuando cada uno pone de manifiesto, digamos, porque eso a veces lleva mucho tiempo, entonces de esta manera escrito, o a veces se arman grupos o sesiones de Zoom, cada uno plantea, previamente tomó su tiempo para elaborar la idea respecto al uso o no de tratamiento, y después se ponen en una misma reunión todos los puntos de vista sobre una pizarra o en la pizarra propia del Zoom, y de esa manera se va hablando sobre los pros y contras de cada tratamiento en particular a llegar a la decisión final. Pero también a veces pasa, esto pasó hace 2 semanas, que también tuvimos que recurrir no solo al comité de ética, sino a un amparo legal. Hay una familia de un niño con un tumor en el sistema nervioso central que consigue un tratamiento que se hace en Estados Unidos y para el cual necesitaba que se coloque un catéter para ir, y que cuando vuelva se le iba a mandar con medicación, con una terapia dirigida génica, a Argentina, pero no es una medicación que esté regulada por se llama la ANMAT, el organismo que regula la medicación. Entonces una enfermera, que no sabíamos qué iba a hacer, tenía que pasar esa medicación de la cual desconocíamos su procedencia, sus efectos adversos y demás. Entonces, por un lado parecía que hacíamos abandono de paciente, pero por otro lado no podíamos aceptar, por más que esto es institucional y está, digamos, avalado dentro de la medicina en Estados Unidos, no podíamos avalar el uso de ese tratamiento en Argentina. Entonces la familia, digamos, nos demandaba por abandono de paciente, pero sin embargo estaba fuera de la medicina alopática. El niño va a viajar igual, consiguió el dinero a través de las redes para viajar a Estados Unidos, va a hacer el tratamiento igual, pero no va a poder volver a Argentina que alguien, digamos, de los agentes de salud aplique la medicación. O sea, pero a veces, digamos, se pone como las decisiones que hay que tomar son muy tensas, y a veces cuando uno gestionó durante meses o años un lazo con esa familia, el lazo se ve alterado porque uno, digamos, tiene un límite que hace a la praxis médica, ¿no? Al juramento hipocrático que uno hizo, respetar ciertas decisiones que se basan dentro de la medicina alopática, ¿no? Perdón, que estaba silenciada. Pues sí, totalmente de acuerdo, y muchas gracias por la aclaración, Martín. También comenta Lisette en el chat, bueno, que al final es muy importante el manejo multidisciplinario y recurrir al comité de ética para, sobre todo, estos dilemas, incluir también el principio de justicia distributiva dentro de la valoración. Sí, pero más allá, o sea, lo que yo creo que es importante que es importante hacer la interdisciplina, pero también cada individuo, digamos, cada uno por sí mismo debe aplicar este método, o tener, digamos, el algoritmo en su cabeza o a la mano, porque el solo hecho de hacer el ejercicio hace que uno también ordene su pensamiento cuando va a ir
a estar en contacto con el otro especialista con el cual desea hablar. Si yo soy el especialista en paliativo y me voy a comunicar con el neurocirujano que a toda costa quiere hacer una intervención, si yo hice el uso de este método y puse también, puedo ordenar la forma en la que yo voy a comentar lo que quiero comentar, en la forma en la que yo me voy a expresar, cómo voy a defender mi posición. Entonces, de esa manera, digamos, el uso de este método debe ser individual y debe ser colectivo también. Digamos, la puesta en escena de la interdisciplina hace que sea más rico todavía. E incluso yo puedo, después de plantear mi punto de vista, a veces pasa de que me doy cuenta de que estuve errado, de que tengo que volver atrás, y quizá me sumo a lo que está diciendo el que quiere ir por el carril B. Pues sí, completamente de acuerdo. La verdad que no sé si alguien más quiere hacer alguna aportación o alguna pregunta. Si no, podemos ir haciendo un poco de resumen de lo comentado y dejar paso al descanso. Pero bueno, básicamente la verdad que a mí me deja muy buen sabor de boca esta mesa y estoy muy contenta de haber podido compartirla porque, bueno, por una parte me quedo con lo que decía Victoria de tener mucha paciencia, ¿no? Y, bueno, aceptar que hay cosas que no dependen de nosotras o de nosotros como profesionales porque van un poco más allá a nivel pues, burocrático y legislativo, pero que sí creo que como profesionales y aplicando todo este razonamiento crítico al que apela Martín, y bueno, podemos apelar a las instituciones y a quien sea competente para llegar hacia donde nos interesa, ¿no? Como creemos que es el mejor interés de los pacientes y familias. Entonces, bueno, con mucha paciencia y con mucho trabajo de introspección y de debate con los colegas, y luego también pues enlazando lo que comentaba Pilar y lo que creo que todos estamos de acuerdo y todas es que al final si no tenemos profesionales motivados en todas las disciplinas y motivados y adecuadamente formados y capacitados, no podemos avanzar, ¿no? Entonces creo que es esencial que no solo las enfermeras sino también los médicos, pediatras, los compañeros de psicología, de trabajo social, atención espiritual, todos los compañeros que forman este equipo tan grande de atención en cuidados paliativos pediátricos realmente estén ahí porque es lo que mejor saben hacer y para lo que están preparados. Así que bueno, si no hay nada más que comentar, no sé si Álvaro quiere Nada, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias Inés, yo creo que la mesa ha sido genial y nada, descanso y nos vemos a las 6:30. Como hoy vamos bien de tiempo y el descansito de ayer era un poco más corto, si podéis conectaros como 6:25 o así mejor para acabar lo antes posible y que no se alargue, que si no luego la gente está cansada. Como os decía, a la vuelta habrá una sorpresa, así que bueno, os esperaremos hasta las 6:30 para la sorpresa. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.